Buenos días, buenos días. Estamos iniciando ya este segundo día después de las elecciones y ya están con nosotros nuestros invitados. Gonzalo Rosero no nos acompañará esta mañana y en estos días, un poco después de la campaña, él también requiere alguna oxigenación, como algunos candidatos también supongo que harán, aunque ya en la vida política pues esto es el día a día, ¿no es cierto? Y está con nosotros el doctor César Montúfar, candidato a alcalde de la ciudad de Quito, no sé si decir ex candidato o no, y también Juan Ignacio Bermeo, él tiene una maestría, un poco para analizar también cómo queda la ciudad, pero primero al doctor Montúfar saludarle y decirle que esta votación que ha obtenido es una muestra de reconocimiento a su lucha y a su propuesta. Pero hagamos un análisis de lo que pasó y si usted cree que ya esto está cerrado, ya hay un posible alcalde electo y qué pensar de esa elección. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los amigos de Democracia, un saludo a Juan Ignacio Bermeo, un gusto compartir con él este panel. Primero, Francisco, permítame expresar mi agradecimiento, el más sentido, el más grande, el más gigante, a todos los quiteños que nos dieron la confianza, que generosamente nos apoyaron y consignaron por la lista 51 y por concertación y por mi persona su voto. Quiero decirles que realmente ese respaldo, esa adhesión, esa generosidad, esa confianza, la vamos a honrar, como la hemos honrado siempre, y lo vamos a honrar manteniendo la línea de trabajo, de lucha, la línea de esfuerzo, de propuesta, en función de la ciudad, de los grandes temas que la ciudad requiere y de la intervención también de los ciudadanos que la ciudad requiere y también del país. Así que mi agradecimiento enorme, igualmente mi agradecimiento a todos quienes participaron y apoyaron la campaña. Tuvimos una campaña realmente de voluntarios. Fue una campaña en la que pudimos sentir esa decisión de miles de quiteños de transformar la ciudad y les decimos a todos ellos muchísimas gracias y gracias también a los medios de comunicación. Si no hubiera sido por espacios como el de Democracia y algunos otros, contados te diría Francisco, creo que el resultado hubiera sido distinto, porque lastimosamente creo que todavía rige ese esquema de censura, de control, rige todavía el esquema de amordazar la comunicación, más aún en una campaña electoral cuando es más necesaria, porque los ciudadanos tienen que estar absolutamente informados para ejercer con total libertad su voto. Bueno, yo creo que en realidad este fue un proceso electoral que en Quito se desarrolló, digamos, con un desenlace que para muchos puede resultar sorprendente. Sin embargo, lo que sí era claro en las últimas semanas, y yo diría en el último mes, era que la candidatura del general Moncayo era una candidatura que ya resultaba inviable, que no diría a mantenerse, sino que venía en caída. Sí, había un declive. ¿Serán las estrategias, cree usted, o simplemente ya la propuesta que no permitió? Yo creo que fue la estrategia, creo que fue una estrategia que estaba sustentada en dos pilares. El primer pilar era decir que ya había un ganador y que no había nada que hacer, que este ganador no tenía ni que debatir, ni que asistir a invitaciones, que no tenía que hacer nada más que inercialmente esperar el 24 de marzo para que sea, digamos, investido. Proclamado, ni siquiera no proclamado, sino investido de alcalde. Eso acompañado por encuestas, y aquí yo debo decir, realmente los ciudadanos tienen todo el derecho a ser informados, pero creo que hubo una estrategia a través de firmas encuestadoras, algunas de ellas con sellos serios, podríamos decir, que apoyaban esa tesis. ¿Cree que sí? ¿O hay la utilización de algunos candidatos de esas encuestas que, siendo esa fotografía, y usted como politólogo sabe, no son pues el instrumento para cambiar, sino para definir algunas cosas? Yo creo que las encuestas se transformaron en instrumentos de campaña. Es decir, eran parte de la estrategia. Entonces vamos a poner esta encuesta en donde me ponen con 36, a pesar de que eso no era verdad. No es verdad. Y creo que en tercer lugar el voto indeciso, que en realidad no era tan indeciso como parecía, o como las estadísticas o los números decían. Creo que en realidad
los números indecisos o los porcentajes de votos indecisos tenían un gran ingrediente, un gran porcentaje, un gran componente de votos vergonzantes, por decirlo de alguna manera. Entendiendo vergonzantes aquellos que no quieren decir que no por quieren quién van a decir, que votar. por razones diversas no quieren decir por quién votar. Yo creo que todo eso se fue dilucidando. Nuestra candidatura venía creciendo muy fuerte. Nosotros incluso estuvimos mucho más, un poco más arriba del 17% que finalmente sacamos. Llegamos de un momento a superar el 20%. Y como te comentaba hace un momento, ya para la última semana nosotros sabíamos que éramos una candidatura absolutamente viable y que teníamos una gran posibilidad de ganar. La última semana fue una semana, como siempre, caótica y finalmente el resultado se dio como se dio. Juan Ignacio, bienvenido. Una de las cosas que uno piensa, y está aquí con nosotros un candidato y además una persona que ha hecho política y que no desmaya, digamos, ¿no? El gran aporte en los años estos han sido de que César Montúfar ha estado ahí, ¿no? ¿Cómo recibirá esta votación, digamos, los de estos, pero qué perspectivas tiene? ¿Cómo se recibe una ciudad como esta? Bienvenido, Juan Ignacio, un gusto. Sí, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Un saludo a todos los que nos escuchan en casa, en su trabajo. Sí, yo creo que hay un montón de elementos que podemos analizar. Tenemos una ciudad que se encuentra con graves problemas administrativos, hay graves problemas en territorio, hay temas aún por resolver, hay también un tema de fiscalización que le va a corresponder a la nueva administración poder dilucidar todas estas situaciones, ¿no? Entonces, ahora que nos enfrentamos a ya los resultados que aún no están proclamados por el CNE, pero sí nos dan un virtual ganador de las elecciones, es definitivamente interesante, ¿no? Revisar los resultados, qué es lo que sucedió, como decía César, con las encuestas, qué es lo que sucedió con las campañas, la manera de hacer política que justamente evidenciamos en los últimos meses y esa, por un lado, la fragmentación de candidatos, de los votos, de la ciudadanía, pero también la manera de respuesta ante las encuestas, ¿no? Como decía César, el no acercarse a debatir, el no abrir espacios democráticos como tal, el no permitir a la ciudadanía conocerle a profundidad a su candidato, sí nos da como resultados una situación un poco preocupante, ¿no? De no conocer a profundidad al candidato que tenemos ahora. ¿Usted diría que usted tiene esta especialidad de urbanista, de ver las ciudades más bien en la parte técnica? ¿Algún candidato, incluido César que está aquí, nos planteó una visión de ciudad, de desarrollo, de hacia dónde queríamos ir? Yo creo que hay algunas propuestas bastante interesantes. Yo creo que detrás de cada uno de los candidatos hay que también revisar un poco el equipo que existía detrás de cada uno de ellos. Hay algunos candidatos en particular que hicieron un trabajo durante varios meses, trabajando en propuestas bastante claras, bastante interesantes para la ciudad, una visión, un imaginario justamente construido desde una parte participativa, es decir, trabajando con la gente, pero también entendiendo las necesidades claras de la ciudad. Entonces yo creería que sí, hay algunas propuestas, cuando revisamos ya a profundidad, como digo, los planes de gobierno, bastante interesantes. Creo que la propuesta particularmente de César Montúfar fue bastante interesante, por eso tuvo una respuesta bastante importante de la ciudadanía, rompió un poco el esquema de lo que tenían muchos de los candidatos en sus propias encuestas, como decía, que iban presentándose como los ganadores, que no iba a cambiar, que por un lado tenían el 30%, que el resto solo tenía el 8%, el 7%, el 6%, que había una fragmentación tal que no iban a llegar a ser nunca un contendiente justamente para las elecciones. Y los resultados son otros, ¿no? Es decir, la gente sí estuvo pendiente de la respuesta, estuvo pendiente de cuál fue esa cercanía que tenían o no con el barrio, con mi persona, con las situaciones de mi día a día, ¿no? Cómo la propuesta que me están presentando, de hecho podía afectar a mi cotidianidad y realmente representaba una respuesta distinta a lo que ya me generaba ahorita una preocupación. O sea, por ejemplo, el tema de recolección de basura, el tema de la fiscalización, como digo, se ha empañado un tema de corrupción en la alcaldía de Quito en los últimos años que ha generado una gran molestia, ¿no? Con justa razón de la ciudadanía y con una necesidad de cambio, de ver algo distinto, ¿no? César, entonces hay que construir eso, pero esta fragmentación que nos plantea,
no hay voluntad, sobre todo en los políticos, podríamos ser quiteños, aunque también la dispersión está en algún, pero sobre todo en Quito, no hay una voluntad de ponernos de acuerdo, de buscar las posibilidades de una línea de pensamiento que pueda llevarle a la ciudad a tener, qué sé yo, un alcalde que tenga un 40, un 50% de respaldo a su tesis. Mira, yo quisiera tal vez, antes de ir a tu pregunta, Francisco, referirme a algo muy importante que acaba de decir Juan Ignacio Bermeo. Me parece que es fundamental y Quito creo que merece y creo que tiene que darse un esfuerzo enorme. Yo estoy muy preocupado por lo que va a ser la alcaldía del virtual candidato hoy electo, el señor Yunda. Muy preocupado porque no veo ahí, lastimosamente para la ciudad, y me duele como quiteño, ya no hablo como candidato, sino como ciudadano, como quiteño y como vecino de Quito. No veo ahí una claridad respecto a tres cosas mencionadas, una de ellas por Juan Ignacio. La primera, es necesaria una visión sistémica de la ciudad. No es posible únicamente pensar una propuesta y una gestión para la alcaldía, una gestión y una visión de ciudad pensada por problemas fragmentados. Por supuesto que Quito tiene enormes problemas. El tema de recolección de basura creo que colapsó, hizo crisis. Es necesario construir verdaderamente un sistema integral de recolección y manejo de residuos sólidos. Es un primer problema muy serio. Un segundo problema es el problema institucional del municipio. El municipio es una institución, diría, absolutamente caotizada, totalmente desorganizada. Un monstruo muy grande. Yo tuve oportunidad en esta campaña de hablar con muchísimos servidores municipales, conversar con servidores que tienen una trayectoria, formación enorme, con personas que sienten la crisis institucional del municipio, la corrupción, la ineficiencia, la tramitología tomada en el municipio, empresas públicas tremendamente ineficientes. Empresas públicas que en realidad constituyen una carga para el municipio. Es un problema interno muy serio. Tenemos problemas ambientales enormes en la ciudad. Creo que en esta campaña creo que fue muy importante que se debatiera el tema del Machángara. El Machángara y los ríos de Quito, las quebradas de Quito, son un problema muy serio. El problema de la fauna urbana es un problema muy serio en la ciudad. Tenemos problemas como por ejemplo la contaminación del aire. El aire que respiramos los quiteños es uno de los más contaminados de América Latina. Ciudades como Santiago de Chile, la misma Ciudad de México, han ido superando esos problemas. En Quito más bien estos se han ido agravando. Y tenemos un problema enorme y gravísimo, que es el problema de movilidad y transporte público. Y esto en la víspera de la inauguración del metro, que el metro va a ser posiblemente el tema de el cambio más importante que nuestra ciudad va a vivir posiblemente en su historia. Y no hay en este momento visos, no hay en este momento claridad de cómo se va a organizar este sistema integrado de transporte que tiene que articularse. No hay una planificación para eso, ¿no? Mira, esa es una de las grandes deudas de la actual administración. Se dedicaron a construir el túnel, sobreendeudaron a la ciudad, los recursos municipales se concentraron, la deuda que tiene el municipio en este momento es enorme con relación al metro, y en realidad todo lo demás, hacer un túnel es relativamente fácil. No estoy de este momento menoscabando la complejidad en términos de ingeniería. De hacer eso. Pero el tema, yo diría, político, de organizar el transporte funciona público, esa columna las unidades de transporte convencional, los más de 3.100 unidades de buses, los taxistas, es decir, hay un problema enorme en la ciudad. Y además de eso, un problema terrible de corrupción. Entonces, en realidad, como lo dijo Juan Ignacio, y en eso yo coincido plenamente, es necesario una visión que permita resolver cada uno de esos problemas con propuestas técnicas claras, pero al mismo tiempo una visión de ciudad. Y la visión de ciudad es una visión política, porque además Quito es la capital. Si no pasa por una decisión política, la perspectiva. Nos repartimos como ahora. La perspectiva de ciudad tiene que ser una perspectiva política. Y aquí hay un tema que a mí, yo te digo, me pone los pelos de punta, por decirlo de alguna manera, y que lo advertimos en la campaña electoral. Vamos a decir que el señor Yunda ya es el alcalde de Quito, va a ser el alcalde de Quito. Va a tener una mayoría, va a tener un consejo municipal. Un consejo municipal en la que él tiene apenas 3 o 4 concejales. 4 me parece, 4 concejales. Pero el bloque de la lista 5, el bloque del correísmo, de Luisa Maldonado, tiene 8 concejales.
¿Y ya está eso definido así? Está más o menos definido, Hasta ayer nosotros estuvimos... pero ahí no habría ni consistencia entre los que votaron por alcalde y no por las Ahí listas. hay algo raro, ¿Sí? Ahí hay algo muy raro, es una de las razones por las cuales nosotros vamos a pedir que se cuente voto a voto. Va a haber un pedido. El día de hoy vamos a formalizar. No para cuestionar en general, sino para aclarar. Para que exista claridad, transparencia. Transparencia electoral es igual a legitimidad electoral para nosotros. Perfecto. Entonces, hay un consejo en el que el bloque correísta tiene hasta este momento ocho concejales de los 21. El alcalde, el virtual alcalde Yunda tendría 4 máximo. Con eso ya tenemos 12. Por lo tanto, ¿qué significa esto para la ciudad? Significa, y eso es algo que también hay que decir, porque Quito es capital del Ecuador, que tenemos un consejo tomado por el correísmo, por lo tanto, un municipio tomado por el correísmo. Yo creo que... ¿Crees que Yunda echará mano nuevamente de sus compañeros de ruta? Me parece que eso es lo evidente, eso es lo que me parece que puede ocurrir, y le digo con mucha preocupación. Entonces, en realidad, y eso lo advertimos en la campaña electoral, Francisco, si a eso sumamos el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que los candidatos del correísmo están, me parece que a punto de tener mayoría de los primeros resultados todavía parciales del Consejo Nacional Electoral, más lo que podría ocurrir en el Consejo de Quito y lo que ocurrió ya en la prefectura de Pichincha, tenemos una situación en la que la planificación del correísmo para abrir un espacio que alfombre, por decirlo de alguna manera, su retorno al poder, me parece que avanzó en esa línea. Y creo que, lastimosamente, ese podría ser uno de los resultados de esta contienda electoral. Pero César, ahí uno diría, normalmente decían que el expresidente y su grupo tenía un voto más o menos duro, digamos, que iba de entre el 25 y el 30%. Si suma, si bien es cierto, podría, si se cumplen estas cosas, podría estar Quito y la provincia de Pichincha en manos entonces del correísmo, en sus versiones que se han presentado, no llegarían al 25%. Si tú sumas el voto de Luisa Maldonado y de Jorge Yunda, ahí ya pasa. Estamos hablando más o menos de lo que casi el 40% Moreno sacó en la segunda para ser presidente, pero no aquí en Quito. Aquí en Quito. Aquí en Quito. Aquí en Quito. En donde ganó Guillermo Lazo. Entonces, creo que... ¿Tú sientes ahí que entonces Lazo se dio los puestos a esta gente o no? Mira, yo creo que hay que hacer en algún momento algún balance de por qué los sectores, yo diría, democráticos del país y de Quito. Aquí yo creo que sí es importante, Francisco, advertir algo. La política quiteña está muy asociada a la política nacional. No es posible no es como divorciar los dos elementos. Es distinto a la política guayaquileña. La política guayaquileña, por supuesto, el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero es un movimiento, es un partido nacional. Y que logras tener ahí un proyecto de ciudad y provincia. Exacto, pero el fenómeno del señor Jairal es un fenómeno local, es un fenómeno que no rebasa Guayas o Guayaquil. En el caso de Quito, no. En el caso de Quito, los dos fenómenos están absolutamente articulados. Entonces, las articulaciones políticas, las coaliciones políticas quiteñas expresan lo nacional. Y cuando tenemos, y hay que decirlo así, líderes que solamente están pensando en su cuarto de hora político, en cómo se preparan para las próximas elecciones, y no tienen una visión ni de la política quiteña, y creo que yo también, al no tener una visión de la política quiteña, una visión limitada de la política nacional, se cometen errores que impiden la articulación de fuerzas. Nosotros como Concertación trabajamos en la articulación de fuerzas. Precisamente uno de los ataques que se me hace, porque creo que no hay otros argumentos para atacarme como político, es justo buscar esos acuerdos. Presentarme dialogando con diversos líderes políticos. Entonces dicen que eso es un problema, que me he cambiado de camiseta. Yo no me he cambiado de camiseta, siempre he sido de Concertación, y las fotos que han sacado es conversando con líderes políticos de otras organizaciones y partidos, que es lo normal para articular coaliciones, para fortalecer tendencias. Eso lastimosamente no pasó en Quito, pero si sumamos, por ejemplo, la votación que sacamos, candidatos respetables como
Juan Carlos Holguín, a quien yo públicamente quiero felicitar por su campaña y decirle que me alegro mucho de su campaña, a pesar de que finalmente te terminó claro, te terminó restando más allá de eso. Es una lucha política decente. Del mismo Juan Carlos Solines, de la misma Paola Ventimilla, podríamos decir, si sumábamos esos votos con el 17% que yo saqué, claramente, más ampliamente ganábamos la alcaldía de Quito, ganábamos la prefectura y teníamos una muy sólida mayoría en el consejo. Entonces yo creo que eso da cuenta, yo diría, de cómo es absolutamente necesario que la política quiteña se afirme en sí misma, que Quito recupere su capitalidad y que no dependa la política quiteña de líderes, de otros, digamos, no quiteños, perdón, no quiero en este momento... No quiere ser regionalista pero que miran la política no desde lo que es la capital, sino que miran la política desde el cálculo, diría, coyuntural de sus perspectivas presidenciales para el año 2021. Juan Ignacio Bermeo, desde la técnica, esto es el panorama político. ¿Cómo enfrentar? Y claro, César acaba de dar ya, dice, miren, aquí no es que hay que buscar mucho, aquí hay una mayoría de concejales que podría sumarse al alcalde. Alguien nos puede decir, bueno, eso es bueno para la ciudad, que el alcalde vaya a tener una mayoría en el consejo que le permita moverse, ¿no es cierto? Pero, ¿y técnicamente para eso o se dedicarán a hacer política y a volverse esos bastiones políticos? Yo creo que en ese sentido lo que tenemos es que recordar un tema en particular, y es que la administración de la ciudad se la hace de manera conjunta, ¿no? Desde el alcalde, que va a manejar la parte ejecutiva, administrativa, y el consejo, que tiene la obligación de legislar y fiscalizar esa labor en particular. Entonces no podemos divorciar lo uno del otro en ese sentido, ¿no? Es bastante preocupante tener una fuerza política distinta que va a tener su propia agenda, su propio interés, su propio imaginario de la ciudad, y cómo quiere plasmarlo a través de la legislación y la actividad puntual del consejo, con una minoría, o sea, no llegan a formar mayoría, porque la mayoría en el consejo es los 11 concejales. Estamos debatiendo entre 9, 8 concejales de la lista 5, que definitivamente forman una minoría importante dentro del consejo, pero que definitivamente van a poder marcar una agenda legislativa bastante clara, ¿no? Entonces, en ese sentido es preocupante qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser la labor del alcalde en cuanto a formar o no alianzas? ¿Qué tipo de alianzas? ¿Qué tipo de, o más que nada, cuál va a ser el costo de aquella alianza, ¿no? ¿Qué va a representar justamente tener que ceder ciertos espacios tal vez, o en otro caso tener que justamente ajustarse a su propia agenda legislativa, o no poder cumplir todos los elementos que tiene en su plan de gobierno a cambio de poder cumplir algunos de los que tenía, por ejemplo, propuesto Luisa Maldonado, que no llega a la alcaldía, pero sí tiene esos 9, 8 concejales ahí, ¿no? Listos para poder ejecutar gran parte de lo que estaba planificado. Entonces, ese tipo de cosas son preocupantes, porque nos da otra vez un panorama complejo en el consejo. Recordemos que el consejo municipal, que ahorita está empañado justamente por ese tema de una falta de operatividad, que se da alcalde sin ninguna mayoría y a veces sin ningún concejal. Sí, un alcalde que no tiene concejales de momento, ¿no? Ninguno de los concejales, de los 21 concejales que están ahí, su responsabilidad de haber llegado con él. Sí, ninguno de ellos recuerda que fueron parte del partido, y cuando lo hacen es sí, en este momento hasta aquí, y de aquí en adelante soy mi propia fuerza política. Entonces tenemos casi 21 bloques en el consejo actual, que cada uno hace a su manera y ejecuta su propia visión, y eso se vuelve extremadamente problemático. Entonces, empezar y ver el panorama político de un consejo tan dividido definitivamente es preocupante para la ciudad. En el sentido de que, como digo, recordemos que una parte es legislativa y la otra parte es ya el territorio, ¿no? ¿Qué va a suceder con las personas que votaron tanto por los concejales esperando soluciones puntuales a su barrio, y también con la ciudad en su conjunto, cuando tenemos, a partir de la reforma y el Código de la Democracia, una ciudad dividida en circunscripciones? Lo que significa que para muchos los concejales que vamos eligiendo representan a mi sector, pero no representan a nadie al distrito metropolitano como tal. Entonces, en ese sentido es difícil poder demandarles que hagan política y que se ejecuten ordenanzas y resoluciones para todo el territorio, ¿no? Y que sean beneficiosas para la ciudad. Entonces, esta es una pregunta que aún queda pendiente, ¿no? Y que definitivamente yo creo que se invita a una reforma del Código de la Democracia para poder tener sí las circunscripciones, pero también tener concejales que representen a la ciudad en su conjunto y que permitan operatividad y funcionalidad justamente a la alcaldía en ese sentido, ¿no?
César, una reforma al código por esto de las circunscripciones, ¿crees que dañó la forma de hacer política? No, mira, a mí me parece que en el caso de Quito, Quito es una ciudad, como lo ha dicho Fernando Carrión en múltiples ocasiones, de ciudades, una ciudad de ciudades. Yeah. Y tenemos que avanzar hacia un modelo de gobierno de la ciudad que refleje esa diversidad. Tenemos al menos, yo diría, 5 conglomerados en Quito y que tienen que funcionar, deben funcionar. Yo diría, el centro norte es uno de ellos, el centro histórico tiene su propia particularidad, el sur de Quito es otro espacio, Carapón y Calderón es otro espacio, es otra ciudad, y lo que son los valles es otro. Al menos estamos hablando de cinco pequeñas ciudades, o 5 ciudades, no pequeñas, 5 ciudades más o menos. En realidad, Quito ya tiene una población cercana a los 3 millones de habitantes. Pero además somos una ciudad-región, es una ciudad que articula el sector rural. Tenemos 33 parroquias rurales. Quizá la riqueza más o menos visible o menos visibilizada de Quito es esa riqueza patrimonial en el ámbito natural. Quito tiene que avanzar a ser una ciudad patrimonio natural. Tenemos 17 ecosistemas, Francisco, en nuestra ciudad, desde 550 metros sobre el nivel del mar hasta 4.800 en las cumbres del Ruco Pichincha. Y creo que esa diversidad de ser ciudad-región requiere un modelo, un marco normativo y un modelo institucional distinto al que tienen los otros municipios, que son municipios con otra fisonomía, municipios mucho más pequeños, por comenzar. Quito no puede gobernarse como una ciudad de 400 hasta 500.000 habitantes. Aquí estamos hablando de una ciudad-región. Y eso implica atender este tema de la diversidad, a este tema de que somos una ciudad de ciudades. Y eso implica que las circunscripciones electorales deberían corresponder a ese modelo policéntrico que nuestra ciudad debe asumir. Deberíamos tener una estructura administrativa descentralizada. Podríamos incluso ir avanzando, yo soy partidario de ir avanzando progresivamente a alcaldías menores, que puedan, por ejemplo, gobernar Calderón y Carapungo. El estatuto debería asegurar aquello. Los valles, Cumbayá, Tumbaco, lo mismo en el sur de Quito. El centro histórico tiene que tener su propio régimen administrativo y igualmente el centro norte. Entonces, si tenemos una ciudad de ciudades articulada por una alcaldía mayor como debería ser, entonces vamos a poder atender con mucha más, diría, planificación y cercanía las necesidades de cada zona, de los pobladores, de los vecinos. Uno de los temas que para mí fue impactante en esta campaña fue, digamos, constatar esa represión de obras que existen en los barrios, que existe al nivel más micro. El tema del metro, y creo que también la ineficiencia, la falta de gestión, la clientelización y el haber transformado a las administraciones zonales en botín político para los diferentes traspasados alcaldes, ha hecho que en los barrios exista una demanda de obras impresionante. Entonces, todo esto tiene que ser reorganizado. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos que tiene el próximo alcalde. Pero yo creo que en realidad tenemos que avanzar hacia un modelo policéntrico. E incluso en la identidad de los quiteños. Los quiteños todavía pensamos que Quito es un chorizo largo. Y Quito ya no es un chorizo largo. Quito es mucho más que eso. Y tenemos que mentalizarnos a nuestro distrito como una ciudad-región. Somos una región. Uno recorre parajes del distrito metropolitano de Quito. Y está en todo el territorio nacional. Tiene como decía, 17 diferentes ecosistemas, desde el subtrópico hasta las nieves eternas, como nos enseñaban en la escuela. Este es el distrito, y es una riqueza enorme que tenemos. Juan Ignacio, entonces esta dificultad, y yo al escucharle a César, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Manuel Carrión, que creo que está electo concejal, ¿no es cierto? Es una de las buenas noticias, Juan Manuel Carrión va a ser concejal. Y la verdad yo le dije, oiga, Juan Manuel, ¿y por qué no ha disputado la alcaldía? Pues tenía una visión de la ciudad. Impresionante. Y una cosa que dije, esta campaña me ha permitido, conocí a 4 candidatos a alcaldes de primera. O sea, 2 estaban en las listas, pero así no pudimos entrevistar a todos, pero la mayoría sí. Y yo me alegro a propósito solamente una pequeña. Sí. Nosotros estamos realmente muy contentos y muy orgullosos de los 3 concejales de concertación. Juan Manuel Carrión, Omar Ceballos y Fernando Morales. Omar Ceballos también estuvimos. Juan Ignacio, ¿cómo articular esto?
desde la técnica, no sé que usted cómo en la dos hemisferios les explica a los estudiantes, oigan, hay que estudiar técnica, hay que hacerse urbanistas, y algunos pueden decir, bueno, sí me gusta de todo, pero ¿y para qué nos sirve? Sí, en la Universidad de los Hemisferios, de hecho, desafortunadamente no tenemos la carrera de urbanismo como tal, que a mí me encantaría, o geografía, para poder entender un poco mejor el tema del espacio y la funcionalidad de la ciudad, pero lo vemos desde una perspectiva política, que es la carrera que sí tenemos dentro de la universidad, ciencias políticas, relaciones internacionales. Y en ese sentido es un poco comprender a la ciudad como un ente político, ¿no? Y entender a la ciudad no únicamente por su infraestructura, que es una parte, obviamente, es imposible no entenderla de esa forma, pero sí definitivamente por sus relaciones sociales y cómo éstas construyen a la ciudad y construyen una identidad. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que estaba hablando César, en el sentido de que no es únicamente Quito esta meseta que tenemos en la parte de arriba entre el sur, el centro y el norte, sino los valles, que cada uno de estos tienen su propia identidad. Las parroquias rurales tienen sus propias dinámicas, su propia forma de entender su relación con la ciudad, insisto, o sea, directamente desde el centro. Culturas ancestrales, ¿no? Incluso en Quito, también que siguen manteniendo su propia dinámica cultural y su concepción del mundo y de la vida. Tenemos pueblos indígenas, tenemos diferentes climas, tenemos una diversidad. Quito es una ciudad gigantesca, ¿no? Es una ciudad grande y que está creciendo, se ha convertido y sigue con las proyecciones demográficas de la ciudad más grande del país, ¿no? Y en un polo importante, ¿no? Entonces eso es algo que aún resta para en discutir, ¿no? En comprender y en hacer una diferencia también en cuanto al modelo con Guayaquil. Hay que recordar que Quito tiene una dinámica distinta, que el pueblo de Quito, que el quiteño demanda del municipio otro tipo de obras, otro tipo de relación con su municipio, y en ese sentido es complejo, ¿no? Sí, no únicamente el parque y el bulevar y una dinámica de ciudad que también es bastante distinta, ¿no? Recordemos que Quito tiene una contextualidad bastante interesante, ¿no? Es una visión mucho más cercana, mucho más autóctona, mucho más presente de cómo quiere que su barrio se vaya configurando, cómo quiere que su ciudad vaya dándole resolución a ciertos problemas muy puntuales de su día a día. Insisto en ese tema de la cotidianidad, porque al fin y al cabo esto es un poco lo que va definiendo las elecciones. Y cuando ponemos a analizar entre una elección nacional y la elección local, prima por lo general la necesidad inmediata que yo tengo en el territorio, es decir, la necesidad que yo tengo en el barrio. Cercano. Como digo, si no me recogen la basura, si no tengo agua potable, si es que mi calle tiene una gran cantidad de baches, y el municipio es incapaz de darme atención, y no únicamente porque estoy esperando y sentado en mi casa de que venga y que me resolucione las cosas, sino que de hecho tenemos una ciudadanía que va a la administración zonal, que va a un medio de comunicación, que está preocupado, que está buscando soluciones, pero la administración como tal ha sido incapaz de poder darle soluciones puntuales a sus problemas, ¿no? Con una cantidad de excusas, con una cantidad de situaciones. Tenemos también hasta cierto punto un cierto nivel de manipulación, por ejemplo, de los presupuestos participativos, donde yo escojo puntualmente qué organizaciones quiero que participen, cuáles obras voy a hacer, con quién quiero, se pierde, ¿no? Lo que decía César, ¿no? Este clientelismo político, a quién quiero dar para seguir de amigo. Sí, se va convirtiendo en un clientelismo político bastante grave y bastante complejo, ¿no? Entonces, no trabajo directamente con la gente, trabajo con el presidente del barrio, y el presidente del barrio ya está ahí durante ya 15, 20, 30 años, y entonces ya tiene sus redes, tiene sus funciones, maneja el barrio de su forma. Entonces, vamos teniendo unos temas de digamos, micro corrupción y micro problemas directamente en el territorio que luego se extrapolan hasta el consejo de la ciudad. Entonces, es bastante problemático en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Realmente una visión de ciudad un poco más clara, ¿no? Yo creo que algo interesante que sí hizo la alcaldía que está saliendo, la alcaldía de Rodas, es, por ejemplo, crear el INPU como un Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, que tiene una visión aún en construcción y que a mi parecer debería ser revisada en ciertos elementos, desde un elemento más participativo, donde la gente realmente, primero, conozca qué es el INPU, y segundo, que tenga la oportunidad de decir, sí, esta es mi ciudad y yo de esta manera estoy pensando hacia mi ciudad de aquí al 2040, al 2060, quiero que Quito sea así. ¿Y por qué? Porque esta es mi visión de cómo quiero que se articule mi barrio, cómo quiero que la ciudad vaya creciendo. Y más allá de esa dinámica que se ve mucho en otras ciudades y que aún está permeada dentro de Quito, de que no, es que quiero que Quito sea moderno. Pero, ¿qué significa que Quito sea moderno, no? Y realmente necesitamos que Quito sea, no sé, París, Londres, Nueva York, o necesitamos que Quito sea Quito, ¿no? Y que responda a las necesidades puntuales del barrio, de las personas de la ciudad, ¿no? César, esta visión que es refrescante, ¿no? Que te deja,
pero que has manejado tú en la campaña, que has dado este discurso, que has motivado. ¿Cómo queda la ciudad? Y una pregunta así, que yo sé que nos tienes que abandonar ya mismo, pero yo diría, ¿no estarías dispuesto con los concejales de Concertación y otros a hacer un equipo para que este alcalde, si es que ya resulta electo y todo eso, tenga alguna funcionalidad en respuesta a Quito y no necesariamente una respuesta política? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Concertación está absolutamente dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer para trabajar por Quito. Totalmente, totalmente. Y nuestros concejales van a ir en esa línea, pero también van a ser guardianes de honestidad, van a ser fiscalizadores, van a cumplir con sus funciones. Y eso vamos y hemos conversado desde ayer, comenzamos ya a conversar tanto con Omar Ceballos, con Fernando Morales, como también con Juan Manuel Carrión. Pero yo quisiera terminar, porque lastimosamente tengo que salir a otro compromiso, con algo muy importante que acaba de decir Juan Ignacio. Quito tiene que ser Quito. Y creo que me parece a mí es el centro. No hay que transformarlo en otra cosa. No tiene que transformarse en otra cosa. Es tan rico. Recordé a partir de lo que acaba de decir Juan Ignacio, una linda conversación que tuvimos con los moradores del centro histórico, que resisten a esa idea, a ese concepto de europeización del centro de Quito. Quieren transformar el centro de Quito en una ciudad europea, creyendo que eso va a mejorar que el turismo. Atraer turistas. No, los turistas vienen no a ver París en Quito o Londres en Quito. Vienen a ver Quito. Entonces tenemos que apropiarnos de esa identidad, tenemos que hacernos carne de esa identidad para poder proyectar una ciudad que tiene que avanzar hacia el futuro con una visión sistémica. Pero yo insisto, Quito no es solamente Quito, Quito también es del país, por ser la capital. Claro. Y las dos cosas son las que tienen que conjugarse. Cuando hablamos de la elección a la alcaldía de Quito, no estábamos hablando solo de una elección local, estábamos también hablando de una elección con una repercusión nacional enorme por ser capital. Yo quiero decirte, agradeciéndote mucho, Francisco, por esta entrevista y un gusto conversar con Juan Ignacio, conocerlo, no lo conocía. Me alegró mucho esa nueva generación de jóvenes estudiosos de la ciudad. Pero con ideas radio y con siempre está buscando. Qué bueno, es excelente. Y pidiendo que intervengan, sobre todo los jóvenes. Así es, eso es muy importante. Yo mismo, yo soy producto también de esa generosidad de muchos medios de comunicación, que ya no soy tan joven, pero cuando tenía tu edad. En tu más temprana juventud, como suelo decir. Sí. Pero yo quiero decir algo, yo estoy optimista por la ciudad. Esta campaña me ha permitido conocerla mucho más de cerca. Creo que el resultado electoral puede resultar de alguna manera desesperanzador y preocupante, y de hecho lo es, pero Quito tiene mucha fuerza. Creo que en Quito hay mucho material, mucha vibración que puede y que va sin duda a proyectarse a eso que tenemos que construir como ciudad, a esa recuperación de Quito, esa reapropiación de Quito que necesitamos consolidar, que a su vez es la reapropiación y consolidación de un país diferente. Así que yo soy optimista, vamos a seguir trabajando. Como decía, voy a honrar esa confianza. Incansable con esto de darle a la actividad política. Por supuesto, a la lucha anticorrupción seguimos. Tengo varios procesos en la Fiscalía. La denuncia en contra de Rafael Correa por delincuencia organizada sigue, el tema de Glass sigue. Y bueno, ya se han agregado algunos temas de la ciudad. Me voy a concentrar al tema metro, que creo que es un tema importante que hay que investigar. Pero soy muy optimista por Quito y vamos a seguir adelante, y me alegro mucho de también lo bueno de esta campaña. Felicito a los otros candidatos. Quisiera felicitarles a Juan Carlos Holguín, a Juan Carlos Solines, a Paola Ventimilla. Hicieron unas excelentes campañas y creo que, bueno, vamos a seguir avanzando. Igualmente, un saludo. Discrepamos y me ratifico en mi cuestionamiento al general Moncayo en términos de la concesión del metro de Quito. Creo que fue una concesión del metro o del aeropuerto de Quito, una concesión desventajosa para la ciudad, una pésima negociación, pero me ratifico en lo que dije en la campaña, mi respeto, y también lo saludo a él. Muchas gracias, César. Éxitos, y sí, en los medios y todo el país dice que nuestros políticos sigan. Esto es, y la lucha continúa. Gracias, César, un gusto. Juan Ignacio, bueno,
¿Qué esperamos de la política? Usted que es un joven, cuando conversa con los alumnos más jóvenes todavía, a mí me preocupa este casi individualismo y esto de haber trasladado todo a la tecnología, y parecería que la actividad política se reduce a poner una idea, algún pensamiento, en unos casos de lo mejor, digamos, en otros sin nombres, con siglas, con números, para agredir, para insultar, o sea, sin ideas, sino solo para desacreditar, bombardear, insultar. ¿Qué piensan los jóvenes, Juan Ignacio? ¿Qué están esperando de unas elecciones como estas? O dicen como algunos, voy a votar por esto para que de una vez, se joda todo, ¿no? Yo creo que hay un interés muy, muy grande. Creo que hay menos apatía de lo que se cree ¿Sí? que tienen los jóvenes. Es más bien, hay un interés muy puntual sobre, en el caso, por ejemplo, de estas elecciones que son seccionales y que son de la ciudad como tal, de qué va a pasar con mi ciudad. Al fin y al cabo es el lugar donde yo recorro, donde estoy viviendo, donde estudio, donde trabajo, es el parque al que saco mi perro a pasear, es el tráfico que me demoro en llegar o no de un lugar a otro. Entonces, en ese sentido, hay preocupación y hay un interés en particular, aunque también hay una falta también de conocimiento, porque los candidatos, por lo general, tienden a generar esta brecha, ¿no? Hay como un abismo entre lo que me está conversando y mi necesidad. No me llegan a conocer, no me llegan a entender. Hay una brecha generacional, hay una brecha en cuanto a propuestas. Y eso es algo que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Holguín, es algo que lo trabajó bastante, y muchos de su discurso era alrededor de: sí, también soy joven, sí, también conozco estas propuestas, sí, también sé de lo que están hablando, un lenguaje más coloquial. Pero también soy empresario, pero también tengo buscaba de los dos lados, ¿no? Claro. Tratar de mediar entre lo uno y lo otro. Tenemos también otros candidatos que intentaron acercarse, pero lo que más como que pudiese yo observar o pudiese yo comentar es acerca un poco del lenguaje. Muchas veces el lenguaje extremadamente técnico, alejado de la realidad de la que estoy viviendo, genera un poco esa distancia, ¿no? Y que eventualmente sí podría generar apatía, pero no necesariamente una apatía de no preocuparme de lo que va a suceder, pero sí una apatía en cuanto a no sé, realmente no me interesa tanto este alcalde, no me interesa tanto esta situación, todo va a ser igual. Que cuando hay gente como yo que plantea, hay que recuperar los partidos políticos, hay que recuperar un poco la ideología, aunque dicen los asesores políticos dicen eso no importa, y cuando uno dice, oiga, las posiciones y los principios, ¿cómo no van a importar? Tienen que importar, pues, si no, ¿cómo se hacen una diferencia? Juan Ignacio, ¿cómo hacer para que esta democracia participativa de la que hablamos todos realmente integre a la gente y no decepcione a la gente? Sí, yo creo que más que hablar únicamente de recuperar los partidos, yo creo que hay que recuperar la forma de hacer política, que implica justamente el entender que el partido político no va a buscar avanzar un interés personal, por ejemplo, o un interés de un grupo de personas, porque estamos hablando más de una facción que de un partido político, no entendiendo de la facción como aquella que busca el interés individual y particular de un colectivo, y más no busca justamente llegar al poder para poder influenciar un cambio a partir de una visión donde se incluya a la población y a todos en su conjunto. O sea, que represente un sector, pero eso no es malo. ¿O sí? No es malo del todo que un partido represente un sector, lo que es malo es que el partido piensa únicamente en beneficiar únicamente a aquel sector y no al resto de los otros espacios, al país, a la ciudad, a todos los barrios, porque al fin y al cabo, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la elección puntual que acabamos de tener el día domingo y los resultados que nos arrojan, vemos que, por ejemplo, desde el año 92 hasta ahora, nunca habíamos tenido un alcalde que gane con un porcentaje tan pequeño, ¿no? Si nos ponemos a ver desde la alcaldía de Maguar hasta la alcaldía de Rodas, tenemos un promedio de 50%, más del 50%, excepto Barrera con el 44% más o menos en el año 2009. El resto tenemos una ciudad que de hecho le entrega un cierto nivel de legitimidad a quien va a gobernar, versus ahora que el ahora virtual alcalde Yunda se va a encontrar con una ciudad compleja, ¿no? Con una situación bastante compleja donde una quinta parte de la ciudad ha decidido que sea su alcalde y un 80% que lo ve con esperanzas, lo ve con preocupación, lo ve justamente con un poco de miedo y un poco de todo, ¿no? Porque es un 80% bastante diverso, con un montón de diferentes ideas, que votaron por otros alcaldes, que votaron por otras propuestas, por otras visiones de ciudad, porque al fin y al cabo
lo que la gente a veces se olvida es que no únicamente votamos por un alcalde y por una personalidad y por una persona, votamos por una visión de ciudad y cómo queremos o vamos a ver que la ciudad va a avanzar en ese camino, ¿no? Cómo se van a solucionar ciertos problemas, cómo se van a atender mis problemas particulares dentro del barrio y cómo se va a articular la ciudad hacia un futuro, ¿no? Juan Ignacio Bermeo de la Universidad Dos Hemisferios, ¿cómo plantearle a Quito, decir, a ver, ¿se puede hacer una evaluación de la alcaldía del señor Rodas? ¿Podemos plantearla así? Para decir, esta complejidad va a ser trasladada al nuevo alcalde, que no tiene ni siquiera el respaldo con el que inició Rodas, aunque a Rodas con los concejales no le fue bien, y ha tenido que abstraerse a ratos, en un momento político estaba con un presidente con una fuerza arrolladora como era el expresidente Correa, y que condicionan, ¿no?, su acción. Sí, yo en este sentido, primero quisiera hacer una pequeña aclaración. La universidad es la Universidad de los Hemisferios. De los Hemisferios. Y yo soy Juan Ignacio Burneo. Esa sí. Pequeña cosita nada más. No, gracias. Pero, mil disculpas. Pero Ya. sí, yo creo que en ese sentido hay unas cosas bastante interesantes que podemos revisar. La evaluación en cuanto a la alcaldía de Rodas es bastante preocupante. Yo creo que lo primero que podemos ver es el hecho de que no hubo una madurez política, no necesariamente había tal vez una falta de conocimiento. Al fin y al cabo, el alcalde Rodas es doctor en ciencias políticas y demás, pero sí nos evidencia justamente una falta de experiencia en cuanto a la administración y a poder hacer política y no únicamente estudiar política. Y ahí es justamente donde podemos marcar una cierta diferencia, ¿no? El poder negociar y pararse justamente duro frente a un concejal que me diga, no, es que si no me das la administración zonal de Tumbaco, si no me das de Maceo, ¿sabes qué? Olvídate, te voy a hacer la oposición más grande, y empieza a preocuparse, a generar este tipo de acuerdos que son nocivos para la ciudad, porque es imposible pensar en una alcaldía donde el alcalde no administra la ciudad, sino que tengo 10, 21 administradores y yo soy uno más que medio voy mediando entre los otros 21. Entonces es imposible. Ante ese sentido es imposible crear una visión de ciudad, es imposible dar solución a los problemas de las ciudades, es imposible articular a las empresas públicas para que de hecho trabajen en conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió durante los últimos casi 5 años? Es que teníamos algunas empresas públicas, como por ejemplo puntualmente la EMOB, que trabajaba como república independiente dentro de la ciudad y que hacía y deshacía a su manera, y que llegaba un concejal aparte del que estaba manejando en el momento la empresa y le decía, bueno, ¿y qué pasó? Y fiscalización, y no sé, ni respondía a los oficios, ni atendía las necesidades, o desde otra empresa decía, EMOB, necesito que trabajemos en conjunto para darle solución a este barrio. No había respuesta, no había articulación. Tampoco hay esa conectividad con las otras empresas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones evidenció un problema desde un inicio y que tenemos ahora situaciones muy, muy graves en territorio que resolver, ¿no? Juan Ignacio Burneo, de la Universidad Dos Hemisferios. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto, y ya estaremos recurriendo para que venga a analizar, a compartir y sí, motive a sus estudiantes y a la gente con la que debe estar trabajando a que participen, ¿no? Porque eso es lo importante. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos en casa. Desafortunadamente no está acá César, pero sí quería aprovechar la oportunidad para felicitarle puntualmente por lo que ha sido una muy buena campaña y sobre todo unos resultados muy puntuales de confianza a la gente. Insisto, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, gracias. Ya está en nuestros estudios la doctora Diana Salazar, la directora de la UAFE, y su candidatura a la Fiscalía General del Estado. Volvemos enseguida.